Y no solamente es el museo más grande en el Estado de Israel, sino es uno de los 20 museos más grandes del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Pero lo que importante aquí es entender que el concepto del ala de la arqueología, que como dije representa la idea del Museo de Israel, es no presentar una historia etnocéntrica nacionalista del pueblo judío, sino por el contrario, el mensaje de este museo es un mensaje universalista. Bueno, obviamente desde que se inició la guerra el 7 de octubre, como parte de los protocolos de seguridad del Museo de Israel, los rollos del Mar Muerto enseguida son sacados de exhibición regular. En la tradición judía, Nimrod es entendido, evaluado como la persona que tuvo la iniciativa de construir la Torre de Babel. Y además, por ejemplo, en el Midrash judío, es visto como la persona que persiguió y quiso matar a Abraham, al padre de Israel. Es decir, que en realidad él representa todo lo negativo. El uso que tenían estos rollitos, esos rollitos estaban dentro de una bolsita o una cajita y la persona la llevaba colgada del cuello. Nosotros sabemos de esa práctica en el mundo antiguo porque obviamente desde siempre el hombre cree que está rodeado por fuerzas malignas, por demonios, ¿sí? Y trata de encontrar, en este caso, o hacer uso de recursos para defenderse. Y esa es la función de los amuletos. Nosotros estamos ahora en una sección de la ciudad que se llama Givat Ram. Y Givat Ram hace las veces de Capitolio del Estado de Israel. Sabemos sobre el rey Usías a partir, obviamente, de los escritos bíblicos. Y ahora encontramos por lo menos la inscripción en donde estaban los restos óseos. No sabemos dónde está, pero es una prueba arqueológica que debe haber estado no muy lejos de la zona donde le encontró Zucchini. Esto es original. Es decir, ¿y qué se ve aquí? Se ve aquí dos altares para incienso. Y fíjate, si podés ver que se ve que hay un material sobre el... ¿Ves ahí que hay un material? Sí, que está cubierto. Sí. Bueno, hace poco, algo así como un año y medio atrás, se publicó un artículo en donde se hizo un estudio de ese material. Nunca se lo había estudiado y llegó a la conclusión que es cannabis. Pero quiero mostrarte algunos de los tesoros, un poco para tentar e invitar al público para que vengan a visitarnos. Esta es una de las mayores tesoros nacionales que tiene desde el punto de vista arqueológico este museo, y se la conoce como la inscripción de Tel Dan. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, y hoy real honor de tener con nosotros una eminencia, un ejemplo para todos los latinos que vivimos en Israel. De verdad, muchas gracias por el tiempo. Lo voy a presentar, aunque supongo que todos ustedes lo conocen. Estoy hablando con el doctor Adolfo Reutemann, que es el curador y el director del Santuario del Libro en el Museo de Israel en el corazón de Jerusalén. Adolfo, muchas gracias por este tiempo que nos vas a regalar. Yo sé que sos una persona muy ocupada, eminencia no solo en Israel, sino internacional. Así que desde ya, muchas gracias. Si quieres presentarte al público, contarnos qué es lo que vamos a hacer, porque entiendo de que los rollos del Mar Muerto, bueno, ¿qué pasó con ellos? Primero, un gusto volverte a recibir aquí en el museo. Bueno, obviamente desde que se inició la guerra el 7 de octubre, como parte de los protocolos de seguridad del Museo de Israel, los rollos del Mar Muerto enseguida son sacados de exhibición regular y fueron transferidos a una sala, es un tipo de búnker, en donde están ahora descansando y bien protegidos. Por seguridad. Sí, y a pesar de que el Museo de Israel volvió a reabrir sus puertas al público, todavía por la situación tan frágil de la seguridad del país, se ha decidido que
todavía nosotros mantenemos el santuario cerrado. Pero como yo alguna vez tuve la oportunidad de compartir con tu público el santuario del libro, creo que esta vez sería una buena oportunidad poder aprovechar el resto del museo y de alguna manera introducir este magnífico centro de vida cultural aquí en el corazón de Jerusalén a todo el público. Mientras tú hablas, vamos a ver que te estaba diciendo de que estoy admirado de la cantidad de gente que está entrando al museo. Es un día lunes por la mañana, hermosísimo. Son colegios que vienen, sí. turismo menos. Obviamente el turismo ahora recién se están reanudando algunos de los vuelos internacionales a Israel, más allá de las compañías israelíes, pero sí estamos teniendo muchos colegios que vienen aquí al museo. Además, en un día frío y lluvioso de Jerusalén, obviamente siempre es muy recomendable poder estar dentro de un museo. Buenísimo. ¿Qué te parece que entremos, Adolfo? Entremos. Yala, vamos. Adolfo, ya estamos adentro. Bueno, entonces, ahora una vez dentro del museo, me parece que precisamente para el público que nos está viendo, un poco me gustaría ubicarlos en dónde estamos. Generalmente cuando se habla del Museo de Israel, se dice está la ciudad de Jerusalén. Pero nosotros estamos en realidad en la Nueva Jerusalén, es decir, en la Jerusalén occidental. Y aquí es importante un poco recordarle a la gente muy brevemente la historia de esta ciudad. Porque obviamente cuando se piensa en la ciudad de Jerusalén, se piensa en una de las ciudades más importantes en la historia de la humanidad. Y es cierto. Pero hay que recordar que hasta finales del siglo XIX, en la época del Imperio Turco, toda la ciudad de Jerusalén era la ciudad vieja. Y me imagino que en alguno de los videos, más de una vez ya mostraste y hablaste sobre la ciudad vieja de Jerusalén. Es una ciudad pequeña, amurallada. Por cierto, como lo cuenta en sus escritos el padre del sionismo, Theodor Herzl, bastante sucia, ¿sí? Como era propia de las ciudades en el oriente. Y esa ciudad, por el hacinamiento de su gente, por los problemas de salubridad, a fines del siglo XIX empiezan la propia población a dejar la ciudad. Y los judíos empiezan a comprar tierras hacia el oeste de la ciudad. Y ese es el comienzo de lo que va a ser la nueva ciudad de Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén comienza a desarrollarse de manera muy significativa en los años 20 y 30 del siglo pasado, durante el mandato británico, y como consecuencia de la guerra de independencia, en diciembre de 1949, el naciente Estado de Israel declara la ciudad de Jerusalén obviamente como su capital. Pero por el resultado de la guerra, la única parte controlada por Israel era la parte occidental, no la oriental. Y aquí, Sergio, llama la atención la paradoja. Es decir, Israel se queda con la parte de Jerusalén que no tiene historia. Claro. Porque la parte de historia estaba controlada por Jordania. Claro. Eso significa que a partir de diciembre de 1949, uno de los desafíos del naciente Estado de Israel es transformar a la ciudad de Jerusalén, en la parte occidental, también como un foco de identidad nacional. Y todo lo que dije es para explicar en dónde estamos. Sí. Nosotros estamos ahora en una sección de la ciudad que se llama Givat Ram. Y Givat Ram hace las veces de Capitolio del Estado de Israel. Uh-huh. En otras palabras, las instituciones centrales del Estado están concentradas en esta parte de la ciudad. Como podés mostrarle a tu público, frente al museo tenemos el Parlamento israelí, la Knesset. Se ve aquí la nueva Biblioteca Nacional. La visité hace 2 semanas. Detrás de la Biblioteca Nacional se puede ver por lo menos el techo de la Corte Suprema de Justicia. Se ven también los edificios de los ministerios, no desde aquí, pero también incluyendo la oficina del primer ministro. Es decir, que los 3 poderes están muy próximos al Museo de Israel. En la colina de enfrente, que obviamente no se ve desde esta perspectiva,
está el segundo campo de la Universidad Hebrea, Givat Ram. Claro, un campo que se tuvo que construir a consecuencia del 48. Tal cual. El hospital y la universidad. Claro, es decir, el Monte Scopus, en donde estaba la Universidad Hebrea, estaba controlado por Israel, pero rodeado por tropas jordanas. Y entonces las facultades fueron transferidas del norte de la ciudad al oeste de la ciudad, y finalmente se construye a partir de la década del 50 lo que va a ser el segundo campo de la Universidad Hebrea. Hoy la Universidad Hebrea también ya volvió a su campus original en el Monte Scopus, en el norte de la ciudad. Estamos próximos al Museo de Ciencia, estamos frente al Museo de las Tierras de la Biblia y finalmente llegamos al Museo de Israel. Es decir, que cuando lo vemos en contexto, el Museo de Israel hace las veces de Museo Nacional. Y a pesar de que, desde el punto de vista legal, el Museo de Israel no es Museo Nacional, nunca el Museo de Israel quiso ser Museo Nacional. Este museo se inaugura el 11 de mayo de 1965, el próximo año celebramos el 60 aniversario del museo, y no solamente es el museo más grande en el Estado de Israel, sino es uno de los 20 museos más grandes del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Es decir, que el Museo de Israel juega, digamos, en el mismo, en la misma competencia con el Metropolitan en New York, con el Louvre en París o con el British Museum en Londres. Wow. Ahora, ¿qué caracteriza el Museo de Israel? A pesar de que su nombre oficial es el Museo de Israel, Jerusalén, el Museo de Israel no es un museo judío como, por ejemplo, hay en New York o en Berlín. Obviamente el Museo de Israel tiene la colección más importante de arte judío del mundo, pero además de eso, el Museo de Israel tiene también arte contemporáneo, arte precolombino, arte chino. Es decir, no tiene solamente arte judío. El Museo de Israel, por ejemplo, obviamente tiene la más importante colección de arqueología bíblica del mundo. Pero del mundo. Obviamente, si no es en Israel, ¿dónde va a estar esa colección? Pero también tenemos, por ejemplo, arqueología de Egipto, de Mesopotamia, de Turquía. Es decir, que el Museo de Israel no es un museo judío, sino un museo de características universales. Increíble. Y en este sentido, por ejemplo, te invito a que muestres las galerías del museo, ¿sí? Cuando nosotros se entra, el museo se entra por el norte. Y todas las galerías profesionales del museo están en el este. La única que está en el oeste es el Santuario del Libro, la que está ubicada en el oeste. El resto de las galerías, ¿sí? Es decir, la de arte moderno, la de arte judío, la de arte precolombino, la de arqueología, ¿sí? La de etnografía judía, están todas en el este. Ahora, fíjate qué caracteriza este museo. Las salas son cubos. A fines de la década del 50 y comienzo de la década del 60, Al Mansfeld, un judío de origen austríaco, y luego cuando emigra a Israel de la Knesset, vive en Haifa, Al Mansfeld construye, siguiendo lo que se llama el lenguaje del estilo internacional, inspirado en el Bauhaus alemán, un museo con características modernistas. Es decir, era la arquitectura que estaba en boga en esos años en los Estados Unidos y en Europa, y llega a Israel con la idea también que el Estado de Israel, a pesar de formar parte de la historia de un pueblo antiquísimo, por otro lado es un pueblo que quiere ahora como nación incorporarse a la vida cultural de las naciones del mundo. Solo para que tengas una idea, Sergio, cuando este museo se inaugura en 1965, ocupaba 4.500 metros cuadrados de la colina. Hoy ocupa 60.000 metros cuadrados. ¡Wow! En casi 60 años. Es un barrio. ¿Sí? Entonces, y como te dije, lo que caracteriza este museo son estos cubos. El museo obviamente era mucho más pequeño, pero Al Mansfeld, con
clara justicia, tenía claro que el museo iba a crecer a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿cómo se desarrolló el museo? Se siguieron construyendo cubos. Es decir, que el museo, en este sentido, siguió creciendo, pero su arquitectura en realidad se mantuvo, porque fue creada con la idea de que va a seguir creciendo y esos cubos se van a poder reproducir hasta el infinito, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver ahora, en realidad es el museo que fue ampliado y refaccionado entre los años 2008 a 2010, un proyecto de $100 millones con fondos privados. Sí. Y en los marcos de este proyecto se construyeron 8.000 metros cuadrados de nuevos espacios físicos y se rediseñaron 20.000 metros cuadrados de galería. Y aunque parezca increíble, se terminó a tiempo. Como bien sabemos, en Israel es bastante difícil que eso suceda, ¿sí? Entonces, te invito ahora a entrar y vamos a ver algunos de los tesoros nacionales de este museo. Me encanta ver niños aquí en este lugar. Adolfo, ¿cuánto tiempo tienes aquí tú? Van a ser 30 años. 30 años. Sí. Ok, entonces mira, ahora ya estamos nosotros dentro del museo. Esta avenida central, de la cual uno puede entrar a las galerías y volver y retornar de las galerías a esta avenida, se la llama Cardo, utilizando obviamente el nombre de las ciudades romanas, donde una de la avenida central que cruzaba era el Cardo. Y entonces, como dije, de aquí se puede entrar y ir a las galerías. Nosotros vamos a entrar ahora a la Galería de Arqueología. Wow. Obviamente, para poder visitar este museo necesitamos un mes, ¿sí? Nosotros vamos a hacer simplemente algunos comentarios sobre algunos de los artefactos que creo que pueden ser del interés del público, si te parece. ¿Hay manera de acercarse a este museo de manera virtual, los que no tienen el privilegio de venir a vivir, a pasear por aquí? Está el sitio del Museo de Israel, que por cierto ahora está entrando en un momento de desarrollo, ¿no? Pero lo que importante aquí es entender que el concepto del ala de la arqueología, que como dije representa la idea del Museo de Israel, es no presentar una historia etnocéntrica nacionalista del pueblo judío, sino por el contrario, el mensaje de este museo es un mensaje universalista, un mensaje integrador, en donde lo judío forma parte de la historia de la humanidad. Y ahora, para que entiendas cómo eso se manifiesta en esta exhibición, nosotros estamos por llegar ahora a la sala de arqueología bíblica. Pero antes de llegar a esa sala, uno visita la sala, por ejemplo, de arqueología egipcia y la arqueología grecorromana, que es el contexto cultural en donde el pueblo judío se desarrolla y con el cual dialoga e incluso polemiza. Vamos. ¿Ves? Aquí tenés precisamente, acá son en la sala egipcia, los artefactos son el resultado, por ejemplo, de donaciones, ¿sí? De coleccionistas privados que entregaron sus tesoros al museo para precisamente compartirlo con toda la población, ¿sí?
Y en este sentido, entonces, el mensaje de este museo no es solamente un mensaje que pone el énfasis en lo científico, sino también en un mensaje humanista. Eso es lo que iba a decir. ¿Sí? Sí. Es decir, precisamente en un mundo hoy plagado por las guerras, por el odio, por los extremismos, precisamente el mensaje de este museo es totalmente diferente. Es precisamente la posibilidad de poder compartir, ¿sí?, estos tesoros nacionales en un contexto, yo diría, global. ¿Sí? Yo creo que refleja nuestra ideología, nuestra filosofía de vida como pueblo judío. Siempre intentamos no separarnos, sino ser parte de con nuestra identidad y formar parte del mundo que nos rodea. Ahora, aquí, por ejemplo, quiero por ahí que tu público vea, sí, este no es un artefacto arqueológico, sino que es de un artista moderno, ¿sí?, en donde fue un proyecto que se transformó en muy exitoso aquí en el museo. Este artista lo que hace, toma motivos, en este caso, que conocemos nosotros de la arqueología, ¿sí?, y uno, por ejemplo, aquí no entiende si lo que está es frente a un trono real o en realidad parece ser un asiento de un astronauta, ¿sí? Es decir, trata de jugar con motivos modernos y con motivos antiguos, ¿sí? Total. Entonces, con tu permiso, quiero mostrarte, dentro, obviamente, del poco tiempo que tenemos, pero quiero mostrarte algunos de los tesoros, un poco para tentar e invitar al público para que vengan a visitarnos. Esta es una de las mayores tesoros nacionales que tiene, desde el punto de vista arqueológico, este museo, y se la conoce como la inscripción de Tel Dan. Tel Dan se encuentra realmente al norte de Israel, muy lindante con el límite con el Líbano. Obviamente en los días de hoy, en las noticias, ese lugar está asociado a la guerra, pero a comienzos de la década del 90 el profesor Abraham Biran lleva a cabo uno de los descubrimientos más espectaculares. Shar Abraham, ¿no? ¿Está ahí? ¿Perdón? Shar Abraham está arriba. Sí, estuve ahí. Ok. Ahora, y el resultado fue que encontró en un uso secundario esta inscripción con 3 fragmentos de piedra, que aquí está parcialmente reconstruida, escrita en arameo, pero la escritura es paleohebrea, o paleofenicia, es decir, cómo se escribía en esa época el hebreo, o en este caso el arameo. La inscripción no fue hecha por un israelita, sino por el rey de Siria de esos años, Hazael. Y la fama mundial de esta inscripción es que en esta inscripción se alude a que el rey se alardea de haber matado al rey de Israel y al rey de Judea. Y cuando habla del rey Judea, dice es de la casa, y es lo que está en esa línea, que ves que está marcado en blanco, sí, que dice Beit David. Eso es lo que dice. Beit David. Es decir, es una inscripción más o menos de hace 2900 años, en donde ya era conocido el rey de Judea como perteneciente a la dinastía de David. Y sabemos que uno de los temas muy discutidos en los estudios bíblicos es hasta dónde la Biblia hebrea es simplemente una fantasía o en realidad es un eco de eventos o de personajes históricos. Ahora, obviamente este texto, esta inscripción, no prueba que las historias de David con Betsabé, los amoríos de David con Betsabé, o cuando mata al gigante Goliat, es una historia verdadera. La inscripción no dice nada. Preguntó si se... ¿Qué? Lo importante en esta inscripción es que el nombre David está asociado a una dinastía y se entiende del texto que es el padre de la dinastía, que es tal cual lo que nos cuenta la tradición bíblica.
Es decir, nadie, como a veces le digo a mi público, nadie espera encontrar la tarjeta de crédito del rey David. ¿Sí? Pero por lo menos esta inscripción nos permite acercarnos a una figura de hace casi 3.000 años, dándole a esa figura realmente un trasfondo histórico. ¿Sí? Y por eso la importancia excepcional que tiene esta inscripción. Ahora, esta inscripción fue encontrada lo que llamamos in situ, es decir, fue encontrado por el arqueólogo. No lo consiguió o compró en un mercado de antigüedades. Es decir, no es un artefacto descontextualizado. Por el contrario, quiero mostrarte otra inscripción cuya historia es diferente. Quiero hacer explicar dos cosas por si la gente no lo sabe. Primero, que cuando el doctor Adolfo habla de reino de Judea y de Israel, está hablando de épocas posteriores al rey David, en el cual el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, uno en el norte llamado Israel y otro en el sur llamado de Judea. Y la otra es que si él dice de que la tribu de Dan, Tel Dan, estaba en el norte, es porque se tuvieron que mudar después de que no pudieron conquistar los territorios heredados en la zona costera y llana del oeste del Mediterráneo. Ok. Ahora, aquí por ejemplo tenés otra inscripción. Pero esta inscripción es una historia diferente. Esta inscripción fue hallada por uno de los primeros grandes arqueólogos del movimiento sionista y del naciente Estado de Israel, Eliezer Sukenik, uno de los fundadores del Departamento de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y además el padre del gran arqueólogo israelí Yigael Yadin. Ahora, él encuentra esta inscripción en el monasterio ruso que se encuentra en el Monte de los Olivos. Y preguntando de dónde venía, los monjes le dijeron que algunos de ellos lo habían encontrado próximo a ese lugar. Está próximo al valle del Cedrón, ¿sí? Es decir, él no lo encontró in situ, en una excavación arqueológica, pero viene de algún lugar. Ahora, ¿qué dice esa inscripción? Está escrito en arameo. Y lo que dice, aquí fueron traídos los restos, es decir, restos óseos de Usía, el rey de Judea, no abrir. ¿Qué significa? Esta era la tapa de la tumba. Ahora, nosotros sabemos, por la tradición bíblica, que el rey Usía había sido enterrado no en el lugar donde acostumbraban a enterrar a los reyes, porque precisamente había sufrido de lepra. Es decir, que estaba en otro lugar la tumba. Y lo que se puede entender por la escritura, las letras son letras de la época grecorromana. Es decir, cómo se escribía hebreo en esa época. O arameo. Eso significa que en algún momento del desarrollo de la ciudad, y sabemos que la ciudad empieza a desarrollarse de manera muy significativa desde la época de los macabeos en adelante, significa que se deben haber topado con la tumba del rey Usía, y como sucede también en nuestras ciudades, cuando la ciudad se tiene que desarrollar, a veces tienen que mover un edificio. En este caso, seguramente lo que hicieron es trasladar los restos óseos, la tumba del rey Usías, a otro lugar, sellaron la tumba con esta piedra y dijeron que no hay que abrir. Wow. Ahora, ¿qué significa eso? El rey Usías es el rey de la época del profeta Isaías, es decir, de hace 2800 años. Sabemos sobre el rey Usías a partir, obviamente, de los escritos bíblicos. Y ahora encontramos por lo menos la inscripción en donde estaban los restos óseos. No sabemos dónde está, pero es una prueba arqueológica que debe haber estado no muy lejos de la zona donde le encontró Sukenik. Y aquí otra anécdota que me parece es interesante. ¿Vos te acordás cuando visitamos el Santuario del Libro? Sí. ¿Sí? Entonces, los primeros 7 rollos fueron hallados por beduinos en una cueva que la llamamos hoy la número 1, próximo a un lugar llamado Qumran. Esa cueva es la número 1. Sí. 3 de los
esos primeros 7 rollos fueron comprados por Sukenik. Ahora, ¿y por qué Sukenik, cuando en su momento un vendedor de antigüedades le quiso ofrecer ese manuscrito, para convencerlo, lo que hizo, fijaron ellos un lugar de encuentro a ambos lados de los alambres de púas que se dividían las dos partes de la ciudad, la oriental y la occidental, en la época de los británicos. Estamos a fines del 47, ¿sí? Y entonces cuenta Sukenik que el árabe, este comerciante de la ciudad de Belén, le da un pequeño fragmento. Y él lo ve, es de cuero, y ve letras. Y las letras eran como esas letras. Él recordaba las letras que había visto en la inscripción de Usías. Y él sabía que esa era una inscripción de la época del Segundo Templo. Por lo tanto, llegó a la conclusión que lo que le estaban dando era un texto escrito, él veía en hebreo, pero con la grafía de la época del Segundo Templo. Significa que era un rollo de esa época, o era un fragmento. Y por eso quiso ver los rollos enteros. ¿Sí? Es decir, que aquí hay una importancia también indirecta para la historia de los rollos del Mar Muerto, la de esta inscripción. Excelente, espectacular. Vamos a ir a otro lugar. Mira, por ahí vamos. ¿Esto lo vi en Tel Gezer, puede ser? No, esto es de Betsaida. Betsaida, najón. Okay. Ahora, Betsaida. Aquí te quiero mostrar algo que es... Y esto es de Arad, Tel Arad. Esto es de Tel Arad. Esto es de Tel Arad. Es decir, la importancia fundamental que tiene esta es una reproducción del Santo de los Santos, del templo que estaba en uso en un fuerte de un poblado en los límites sureños del reino de Judea. Arad, ¿sí? Ese fuerte sirvió a los judaítas entre el siglo IX, VIII hasta el siglo VII, y ahí había un templo. Y es ese testimonio que hasta hace poco era el único que teníamos del Sancto Sanctorum de un templo, es decir, de la sala central. Y lo excepcional aquí es lo siguiente: lo que se ve aquí es una reproducción, pero los artefactos son los originales. Esto es original. Es decir, ¿y qué se ve aquí? Se ve aquí 2 altares para incienso. Y fíjate, si podés ver que se ve que hay un material sobre el... ¿Ves ahí que hay un material? Sí, que está cubierto. Sí. Bueno, hace poco, algo así como 1 año y medio atrás, se publicó un artículo en donde se hizo un estudio de ese material. Nunca se lo había estudiado y llegó a la conclusión que es cannabis. Eso significa que vemos que en el ritual del templo, en este caso de Arad, había elementos alucinógenos que probablemente eran parte de la experiencia religiosa cuando el sacerdote entraba aquí. Otro punto importante es esa piedra. ¿Sí? Esa piedra, el pilar, ¿sí?, es un elemento que nosotros lo conocemos, por ejemplo, en la zona del Negev del sur, que forma parte de la adoración no solamente de los dioses, sino en este caso del Dios de Israel, representado por esa piedra. Esa es la función, ¿sí? Y probablemente haya representado el aspecto masculino de Yahvé. Ahora, seguramente, mientras yo voy diciendo esto, vos y tu público dice, pero eso es idolatría. Exacto. Bueno, lo que nos muestra aquí es que este artefacto es la prueba de cómo se fue desarrollando, transformando, metamorfoseando la religión de Israel. La religión de Israel pasa de un estadio en donde representar
a la divinidad por parte de un pilar no era ilegítimo, no estaba prohibido. Y la prueba está que no solamente lo encontramos aquí, sino, por ejemplo, tenemos una historia, te recuerdo, en el libro de Génesis, capítulo 28, la famosa escena del sueño del patriarca Jacob, que la historia dice que él se escapa de su hermano Esaú porque teme que lo mate, y se escapa hacia el norte y llega al lugar que luego va a ser llamado Betel, ¿sí? Y está cansado, toma una piedra y se acuesta a dormir. Y Dios se le aparece, prometiéndole que lo va a proteger y que va a poder ir y volver a salvo. Y él se despierta y dice, ahora entiendo que aquí está Dios. Y levanta la piedra. Y levanta la piedra. Y la unge, ¿no? Creo que sí, y la consagra con aceite. Significa que la piedra, en este caso, es la representación metafórica de la presencia de la divinidad. Nunca pensé en eso, es verdad. Y el texto no lo presenta como algo negativo. No. No hay ninguna crítica. Significa que en el momento en que el autor bíblico escribe esa historia, ¿sí?, no lo ve como algo desechable. Por el contrario, nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio, si no recuerdo mal, creo que es el capítulo 16, en donde hay una crítica precisa acerca de la prohibición de erigir pilares en el lugar del altar de sacrificio. Bueno, quizás el primer mandamiento vino a causa de eso. Cuando Jacob hace eso, todavía no estaba prohibido. Bueno, los 10 mandamientos son posteriores, creo, ¿no? Estoy hablando pavadas. No, digamos, no quiero entrar ahora en discusiones textuales. Okay. Lo que quiero mostrar es que este testimonio es muy importante porque nos muestra un estadio de la región israelita donde algo así no está prohibido, pero después se prohíbe, ¿sí? Claro. Y precisamente el hecho está que cuando fue descubierto este lugar y excavado por allá por los años 60, lo que se dieron cuenta es que ese templo, el templo de Arad, fue cubierto pero no fue destruido. Porque lo abandonaron, me parece, ¿no? Tiene que ver con lo que llamamos la revolución deuteronomista en la época del rey Ezequías, ¿sí? Es decir, estamos allá por finales estamos en el siglo VII, ¿sí? Lo que muestra que formaba parte de lo que fue el primer intento de la centralización del culto, que en vez de adorar a Yahvé, en este caso lo que sería templos locales, sea solamente adorado en un templo central que es Jerusalén. Todavía para esa época esa reforma todavía está en sus inicios y recién va a llegar a tener éxito en la época de Josías, el rey de Judea, finales del siglo VII, comienzos del VI, y en donde, por ejemplo, ya este tipo de prácticas es absolutamente inconcebible, ¿sí? Entonces, es importante ver que en este caso la arqueología permite iluminar pasajes bíblicos y la Biblia, en este caso, es un testimonio también de los desarrollos que sufrió la fe de Israel. Increíble, increíble, qué hermoso. Acá también vemos altares de 4 cuernos. Sí, pero estos son altares de incienso, no son altares obviamente de sacrificio. ¿Sí? Qué hermoso lugar. Ahora, wow, ya son casi las 11. Bueno, entonces, lo que quiero mostrar ahora es otro de los descubrimientos excepcionales de la arqueología bíblica aquí. Y fue llevado a cabo en Jerusalén por Gabi Barkai, el profesor Gai Ben-Hinnom. En Gai Ben-Hinnom, es decir, próximo a la Cinemateca y al centro Begin, ¿no? En esa zona de Jerusalén, en donde en lo que serían los restos de un sistema de enterramiento, como se hacía en la época bíblica, un lugar que estuvo funcionando entre los siglos VII, siglo V
antes de nuestra era, es decir, finales de la época del primer templo y comienzos de la época persa, encontró este arqueólogo entre los restos óseos 2 rollitos de plata que cuando fueron traídos al Museo de Israel y fueron abiertos, obviamente con toda la dificultad que significaba, se dieron cuenta que estaban escritos, es decir, más bien con inscripciones grabadas en hebreo antiguo, es decir, en paleohebreo, ¿sí? Y aquí lo ves, estos son los originales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como ves, es tan pequeño que tiene, en este caso, una lente de aumento. Y aquí están las transcripciones. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Es que cuando fue descifrado el texto, resultó ser que el texto es una versión breve de un texto que nosotros lo conocemos, del Pentateuco, del libro de Números, capítulo 6, que es conocida como la bendición sacerdotal, que aparece en el texto bíblico en boca del sumo sacerdote, el hermano de Moisés, Aarón. Es decir, el texto que tenemos aquí es el testimonio físico más antiguo conocido en el mundo de un texto que nosotros lo conocemos en la Biblia hebrea. La pregunta es si acaso el que escribió este texto conoce ya la existencia del texto bíblico, o el texto bíblico que tenemos en número 6 en realidad es un uso o una versión ampliada de este texto que tenía una vida independiente. Ahora, ¿qué importancia tiene este testimonio? No solamente en lo textual. Gabi Barcaí llegó a la conclusión que en realidad lo que él encontró fueron amuletos. El uso que tenían estos rollitos, esos rollitos estaban dentro de una bolsita o una cajita y la persona la llevaba colgada del cuello. Nosotros sabemos de esa práctica en el mundo antiguo porque obviamente desde siempre el hombre cree que está rodeado por fuerzas malignas, por demonios, ¿sí? Y trata de encontrar, en este caso, o hacer uso de recursos para defenderse. Y esa es la función de los amuletos. Y era un artefacto personal de la persona. Por lo tanto, cuando esa persona fue enterrada, la enterraron con ese amuleto. Acá se muestra cómo enterraban a las personas, ¿sí? Sí, y lo que se hacía era, después las osamentas eran colocadas en un pozo o fosa común, y lo que él encontró son los restos de esos muertos, y encontraron los 2 rollitos, ¿sí? Pero no termina aquí la historia. Gabi Barcaí afirma que en realidad estos 2 rollitos son, si hablamos de un árbol de evolución, es el antecedente más antiguo de lo que luego vamos a conocer nosotros en la tradición judía como las filacterias o tefilín. Porque los tefilín comenzaron su camino no en el uso que tenemos hoy, como objetos de la práctica religiosa, sino eran utilizados como amuletos también. Wow. Y ese es el significado de la palabra filacteria. Filacteria en griego viene de ton filacterion, y ton filacterion significa, filacterion es amuleto. Esa era la función. Ouch. ¿Sí? Okay. Es decir, que comenzó ese artefacto que nosotros hoy forma parte de la práctica religiosa de todo judío, en realidad como un artefacto mágico. Por cierto, así también ese es el comienzo del significado de la mezuzá que nosotros conocemos, ¿sí? Comenzaron como artefactos mágicos que luego fueron adquiriendo nuevos significados en el universo religioso de Israel, y hoy obviamente forma parte de la identidad del judío como tal. Toda casa judía es reconocida por la mezuzá. Sí. ¿Sí? Y esto es importante porque gracias a visitas como esta a un museo, nos permite ver en un contexto social, histórico, cultural, prácticas que nosotros lo conocemos hoy en el judaísmo contemporáneo,
pero las prácticas nuestras son el resultado de miles de años de Una desarrollo. transformación, sí. Y en ese sentido, lo que nos permite, en este caso, la visita aquí al Museo de Israel, es ver en ese contexto histórico, ¿sí?, prácticas que nos siguen definiendo a nosotros, a Israel, en nuestros días. Hermoso, hermoso. Adolfo, te hago una pausa, te quiero cortar un minuto. Mucha gente que está viendo este video, que te conoce o que te está conociendo, supongo que me va a empezar a preguntar, ok, hermoso, nos presentaste, ¿cómo podemos seguir en contacto con él? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo cosas? ¿Haces cosas virtualmente también o hay que venir específicamente aquí? Bueno, te agradezco la pregunta, Sergio. Por un lado, digamos, como parte de este mundo que hoy no puede estar sin las redes sociales y por una presión muy grande de mis hijos, tengo en los últimos meses ya una página de Facebook, Okay. ¿sí?, en donde, por ejemplo, anuncio sobre conferencias, sobre viajes, sobre estudio, ¿sí?, que te voy a mandar para que lo puedas compartir con tu gente. Y específicamente estoy por comenzar en unos días más, en febrero, un curso en los marcos de Limut México, un curso online, Sí. que lo llamé del templo terrenal al templo celestial. En español. Es en español, es un curso que tiene que ver con el libro que yo publiqué en el año 2016, en Verbo Divino, que lo llamé del tabernáculo al templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, y en donde trato de explorar precisamente esta idea de templo que es tan central en la historia del pueblo de Israel, desde la antigüedad hasta nuestros días. Así que invito a la gente que quiera realmente estudiar y explorar este tema tan fascinante, con tanta actualidad en el judaísmo contemporáneo, a que pueda seguirme en el curso. Recomendable. Bueno, sigamos entonces. Gracias. Ok, vamos a empezar a concluir el video. Como tú dijiste, necesitamos acá meses para estar y más contigo. Pero vamos a dejar, cada vez que la gente visite Israel, nunca se va satisfecha y deja un gustito para el próximo viaje. Entonces me pareció justamente una manera de poder terminar, si querés, la visita de la sala de arqueología y por otro lado abrir la posibilidad de una futura visita o futuras visitas, terminar precisamente con esta obra, que es una obra emblemática del arte israelí contemporáneo, que se llama Nimrod. Nimrod es la obra de Danziger, ¿sí?, un artista judío, alemán, israelí, de los años 30. ¿Sí? Y es interesante porque en esta figura, realmente que se transformó además en inspiradora para muchos otros artistas israelíes contemporáneos, trata de expresar por medio del arte la revolución que ha vivido el pueblo judío con el movimiento sionista y con la llegada de los judíos a la tierra de Israel. Y vos decís, ¿por qué? Estoy buscando. Entonces, por ejemplo, fíjate lo siguiente. Primero, simplemente, el material. El material, esta piedra, es la piedra que vos la encontrás ¿en dónde? En Petra. Roja. Es decir, es de la región, ¿sí? La idea de Danziger, en este caso, era utilizar un material que se conecta con la tierra, que es la tierra original del pueblo de Israel, que es precisamente esta, sí, ¿no? Luego, por ejemplo, toma un personaje, pero es un personaje muy particular. Nimrod es una figura de la Biblia hebrea, ¿sí? Se lo presenta como un cazador y aparece en el capítulo 10 del Génesis. Ahora, en la tradición judía, Nimrod es entendido, evaluado como la persona que tuvo la iniciativa de construir la Torre de Babel. Y además, por ejemplo, en el Midrash judío, es visto como la persona que persiguió y quiso matar a Abraham, al padre de Israel. Es decir, que en realidad él representa todo lo negativo
en la tradición judía. Nimrod viene de Mered. Bueno, claro, es entendido como aquel que se levantó contra Dios, que persigue y quiere matar al padre de Israel, que es el símbolo, digamos, de la crueldad, de la idolatría. Y la pregunta es, ¿por qué justamente tomar a ese personaje con un pedigrí tan negativo en la tradición judía como el símbolo del arte de israelí? Lo que significa que Danziger, por medio de esta obra, quiere también expresar ese intento de los judíos que vienen de Europa, reconectarse con su tierra, rechazar ese pasado tradicional judío galútico, ¿sí? Y ahora construir una nueva identidad con las raíces autóctonas, como está representado por la figura de Nimrod. Wow. Y no solamente eso, ahora fíjate, por ejemplo, los trazos. Si no supieras que es un artista contemporáneo, pensarías por ahí que es un arte egipcio. Tiene elementos del arte egipcio, ¿sí? Incluso, por ejemplo, vos ves al buitre, que es un tema que, por ejemplo, lo conocemos de los faraones, e incluso, fíjate, en la parte de atrás, obviamente lo que tiene es el arco, porque es de un cazador, ¿sí? Eso es lo que tiene. Obviamente también lo que es muy llamativo, que aparece el miembro viril, pero obviamente... Sin circuncisión. Incircunciso, obviamente es un pagano, ¿no es? ¿Sí? Es decir, estamos aquí frente a un tema que, visto en el contexto años 30 del siglo pasado, es una verdadera revolución cultural, en donde los judíos se expresan por medio del arte plástico, por medio de un tema precisamente no tradicional, que quiere expresar esta nueva manera de construir una identidad, ¿sí? Y es interesante que este artefacto es un artefacto que se transformó en el símbolo del arte israelí. Y fíjate dónde fue colocado. Okay. Está al final del cardo, ¿sí? Luego de haber visitado arqueología, y nos quedamos para la próxima vez la sala de arte judío, y está ahora a mitad de camino entre dos salas, porque si aquí ves a la espalda de Nimrod, se encuentran figuras que parecerían ser que forman parte de la misma familia, y este es arte mesoamericano. Luego tenemos el arte del Perú, tenemos el arte africano, arte hindú, arte chino, ¿sí? Es decir, como parte, como dije, de ese mensaje de universalismo, que no tiene nada de judío, pero que forma parte de la historia de la humanidad. Pero luego, si nosotros continuamos aquí, entramos a la sala de arte israelí y luego al arte moderno y contemporáneo. Por ejemplo, es importante saber, el Museo de Israel tiene una muy buena colección de arte impresionista. Tenemos Gauguin, Renoir, Monet, ¿sí? Tenemos la segunda colección más importante en el mundo del dadaísmo, ¿sí? Por supuesto que tenemos Picasso, y tenemos Renoir, y tenemos artistas de renombre como Modigliani, pero tenemos solo un Rembrandt. Y eso es obvio porque para tener muchos Rembrandt hay que hacerlo en la National Gallery en los Estados Unidos o en Inglaterra, ¿sí? O, por ejemplo, el museo que sea el resultado de las casas reales, como en Francia o como el Prado en España. Y aquí es interesante porque el pueblo de Israel es un pueblo con varios milenios de existencia, pero la nación es un país joven. Y por lo tanto lleva tiempo hasta construir un museo, pero de todas maneras, a pesar de que solamente está por celebrar el 60 aniversario, el museo en su colección tiene más de 500.000 de artefactos. Wow. Y sigue creciendo, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, Nimrod de alguna manera se conecta con lo antiguo, se conecta con lo moderno, y ese fue el propósito de permitirles a ustedes atisbar y conocer en algo la riqueza del Museo de Israel. Muchísimas gracias.
Adolfo, gracias a ti, en nombre mío y de toda la gente que te va a ver. Y bueno, cuando ustedes escriban en Google Adolfo Reutemann, van a ver con quién están presentes y con quién hemos tenido el honor de que nos acompañen en esta hermosa e importante visita. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a vos. Shalom, amigos.